que podamos iniciar el ejercicio entonces. Claro, ingeniero, adelante. Bien, ok. Tenemos, digo, es una simulación de entrevista, entonces va a ser algo formal, pero por necesidad, por el mismo espacio que tenemos ahorita, va a ser un poquito corto, entonces son 15 minutos los que vamos a tener, ¿ok? Eh, Muy bien. Entonces, primer pregunta, bueno, ¿de qué es la vacante a la que estamos aplicando? Ya, esa es la primera pregunta, ingeniero. Ujú, Ok. ujú. Pues bueno, anteriormente no supe cuál era la vacante a la que estaba aplicando. Tal vez fue lo que ahí se me pasó a preguntarle en el chat. Así que específicamente ahorita la vacante no se tiene, no tengo un conocimiento de cuál sea específicamente. Ok. Bueno, entonces va a haber algunas preguntas que pues no me vas a saber responder. Vamos a, Ok, vamos a revisar el CV. Voy a basarme en el que me mandaste tú hace un par de días. perfecto. Ok, bueno, aquí mencionas una estancia profesional en CIMEC, Guadalajara, Jalisco. Así es. Mencionas que hiciste análisis de producción y pérdida en producto billet. CIMEC, conozco CIMEC nada más, creo que ellos tienen uno en Tlaxcala, ¿sí son ellos o ese es de acero? Así es. Sí, es. Tlaxcala también tiene uno ahí y tiene Ajá, otro en Mexicali, ubicado en ya, Mexicali y otra pequeña en Zacatecas. ya, sí, es que yo fui a la de Tlaxcala Okay. hace un Sí, ratito. es la más nueva, la más actualizada. Ya. En CIMEC, ¿sabes si se terminó el joint venture que tenían ahí con JFE? O algún japonés quería invertir en ellos, ¿no? Sí, pero era más bien en la de Zacatecas. En Ya, esa es donde estaba interesado la inversión. ¿y en qué acabó eso? No se produjo, se ocupaban una inversión sí, realmente significativa y no le presentaron análisis por ahí al que era el dueño de allá, que es Ujú, alguien que maneja lo que son las minas aquí de cal. mm, Entonces es el dueño de esa empresa. Como no fueron buenos los resultados o el anteproyecto plasmado a la persona japonés, no se animó a la inversión. no, la lana, ya. Así Ok, es, ni exactamente. modo. Entiendo entonces, todo grupo CIMEX se dedica a fabricación de largo, ¿cierto? Exactamente. Ok, aquí mencionas que hiciste análisis de producción y pérdida en producto billet. Eh, Cuéntame, ¿de qué trató eso? Ok. Inicialmente lo que se tiene son parámetros que no se respetan acerca de la producción. Todo redunda en el área de la máquina de colado continua. En el Ujú, área de la máquina de colado continua, el sistema cuenta con un sistema operacional, un software Danieli. Ese software está ajustado con parámetros de tolerancia para el corte de la longitud en el semiproducto terminado, que es el billet. ujú, Por ujú. lo tanto, en el departamento de laminación se tenían pérdidas o aún también aumentos del material. Quiere decir que había dos condiciones o dos criterios de este semiproducto. La Ujú, primera era que saliera más largo el semiproducto terminado y la segunda que saliera más corto, ¿no? ujú, ujú. Entonces, no tenían tampoco un porcentaje de contracción real, todo Ok. era a través de métodos empíricos, a ellos le denominaban así. Ujú, Digamos ujú. un ejemplo, necesitamos un semiproducto terminado de 9 metros con 10 centímetros. Entonces, la tolerancia que le daba el operador, el cortador, era de 9 metros con 22 centímetros, 12 centímetros de tolerancia y a eso Ok, sumándole 2 centímetros de tolerancia que tenía el software del sistema Daniel. ok. Entonces, la reducción ellos, como le menciono, era de una manera empírica. Ellos decían, se reduce 3, se reduce 4, pero no. Todo depende de la temperatura, de la velocidad de colada y Pues de sí, la ¿no? zona de enfriamiento que está en sí, en la cama de enfriamiento. Ujú, Entonces, ujú. me dediqué a rastrear las coladas, medirlas en caliente, medirlas en frío y ya Ujú. una vez ajustar ese parámetro, analicé todas las pérdidas, un total de 109 coladas, aproximadamente 1120 billets. Entonces, todo llevé un registro a cabo de cuántas eran las pérdidas, determiné el porcentaje de contracción
como una estandarización, no se puede determinar y dar un cierto aspecto matemático a eso porque vamos a tener muchas variantes, que era temperatura, que eran velocidades de coladas, y la otra, la más importante, como sabemos, y se respetan los criterios de producción. Entonces, eso fue prácticamente lo que redundó mi proyecto. Ok. ¿Cuánto le ahorraste a la compañía con el proyecto? No sé si por temas de confidencialidad pueda compartirlo, pero lo expresaré en términos de millones de pesos Sí, anualmente. sí. O sea, no Así me tienes es. que decir exactamente el monto. O sea, Sí, sí, sí. una vez que terminó este asunto, Ajá. ¿cuánto se ahorraron al año o al mes, etcétera? Estemos entre un promedio de 25 a 40 millones de pesos por la pérdida de toneladas. Anuales, me imagino. Así es, anuales. 2 millones de dólares, no estuvo mal. Ujú. ¿Nada más lo llevabas tú o lo llevaste con alguien más? No, lo llevé yo solo. De hecho, fue un proyecto propuesto desde mí, desde un inicio. O sea, desde cero a mí me Ah, ok. dijeron cuál es el proyecto que tú Encuéntrate propones. un proyecto. Ajá, exactamente. Ok, Encuéntrate un proyecto. Entonces, yo lo analicé desde otra variante. dale. Muy bien. Ujú, ujú. Interesante. Bueno, la vacante para la que estás aplicando es ingeniero de laboratorio de calidad para Ok, un proceso productivo de resortes. Son resortes automotrices. La compañía se llama Associated Spring. ¿Vale? Entonces, dentro de esa misma idea, te voy a hacer algunas preguntas generales del proceso productivo de un resorte. ok. No, 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 la idea no es que tú me pongas que me hagas un diseño de un producto, sino simplemente preguntas generales. Nada relativo como tal al diseño de la parte, sino conceptos meteorológicos generales, ¿va? Ujú. Ok, entonces vámonos en orden. Muy bien. Ese es el diseño de un resorte de hoja o leaf spring que le llaman. No sé si tú o alguien tenga una camioneta. Supongo que has visto que la suspensión de las camionetas pickups son de esta forma. ¿Lo has Así llegado a es. ver? Ok. Sí. Muy Ujú. bien. Matemáticamente, este diseño eh, se puede simular para cada hoja, por supuesto, como si fuera una viga o un cantilever beam que le llaman, o sea, una viga fija de un lado, que tiene una carga en uno de sus extremos, ¿correcto? Así es. Entonces, un diagrama de cuerpo libre muy sencillo. Ahí está, la viga sería la porción gris que vemos acá, está fija de este lado. Esta fijación lo puedes entender ya sea como la sección donde se une a la suspensión o hacer un análisis de la mitad del cuerpo y como pues son simétricos, estás resolviendo para ambos lados, ¿correcto? Ujú. Ok, entonces es un resorte plano. Esta sería la hoja y si vemos un cross section, pues tendría esta forma, ¿no? Tienes un ancho de la cinta y un espesor de la cinta, ¿correcto? ¿Sí es claro mi diagrama? Así es. Sí, sí, Ok. ingeniero. Entonces, no me interesa que me pongas a demostrar todas las ecuaciones. Hay dos ecuaciones, una es de la deflexión y una es del momento de inercia en el diseño de este resorte, ¿va? La Ujú. deflexión o deflexión máxima, Fmax, se calcula con esto. Vamos, para simplificar todo esto, solo lo vamos a evaluar en una dimensión, entonces, como no tengo ganas de ponernos a hacer integrales, lo vamos a evaluar solo en el eje de las X, ¿va? Entonces, tú eres responsable del diseño de un resorte así. Mi pregunta hacia ti sería, sin necesidad de hacer cálculos ni nada, solamente por inspección. Primer pregunta, ¿la rigidez de un ensamble de este tipo, de un resorte de este tipo, se ve incrementada? O más bien, voy a replantear la pregunta. ¿Cuál es la relación entre la rigidez o stiffness, que le llaman, de una pieza de este tipo, desde el punto de vista de la longitud o esta longitud característica del resorte?
directamente Ajá. proporcional, es inversamente proporcional, ¿qué es? Sería directamente proporcional por la carga aplicada que se le está suministrando. Va, entonces, eh, si incremento la longitud del resorte, de acuerdo a lo que me dijiste, entonces la rigidez de la pieza sería mayor. ¿Entendí bien? Mm, ¿La rigidez de la pieza sería mayor? Te pregunto, ¿sí o no? Sí, sí sería mayor. Ok, bien. Eh, de hecho, sería menor, Ajá. Ok, pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí está bien, ingeniero. Perfecto. Ujú, ok. Ya te pregunté respecto a la longitud. Ahora, ujú. respecto al ancho y al espesor de la cinta, al final es una cinta metálica, ¿no? Que vamos a convertir en resorte. Ok. ¿Cuál es la característica más importante? ¿El espesor, que sería la H, o el ancho de la cinta, que sería esta B mayúscula? ¿Cuál sería la característica más importante? La Sería cual, ¿cuál tiene mayor influencia? a mí el espesor. ¿Para ti o en general? En general, el espesor. ¿Por qué? Porque el esfuerzo mecánico al que va a estar sometido de acuerdo a la rigidez va a variar mucho dependiendo del espesor. Obviamente las cargas que se vayan concentrando en cada uno de estos, si sabemos que es en términos coloquiales más gruesos, está apto para soportar una carga un poco mayor. Ok, ahí tienes del lado izquierdo de la lámina hay un par de ecuaciones. ¿En cuál de esas ecuaciones yo vería esto? En la segunda, la de I de X. Ok, entonces pues ahí tiene el cubo, ¿no? De hecho, por Así es. pura inspección sale el Ujú. cálculo. Muy bien. Eh, Tomando en cuenta, aquí mencionas un poquito de tu experiencia como, ¿cómo se dice? Experiencia en Firewise y todo este tipo de situaciones, ¿correcto? Ujú. Mencionas aquí que tuviste un curso, ¿no? Un ratote, 2 meses casi, tu diplomado. Así es. Ok, De vamos Core a... Tools. Ajá, justo. Ok. Ok. Ahorita regresamos a estas preguntas que ojalá no te resulten tan complicadas. Vámonos a un ejemplo más sencillo. Ok, Ujú. este... tenemos ahí un resorte genérico, y ahí están todas las cotas o dimensiones relevantes, dimensiones críticas. Estamos hablando del diámetro del alambre, bueno, el diámetro del resorte como tal, su longitud inicial, longitud entre espiras, longitud comprimida, o para que se comprima, pues le tienes que aplicar una fuerza, a fin de cuentas es un resorte. Ujú. Entonces, eh, digamos que tú, ingeniero, eres responsable de la calidad de este producto, ¿ok? Eh, eh, y tienes un proyecto en el cual eh, estás fabricando más o menos este resorte. Imagínate que es un resorte ¿qué te gusta? Un resorte más o menos de 100 milímetros, más o menos 100 milímetros más o menos 0,5 como Ujú. tolerancia en L0. El diámetro del alambrón, ¿qué será? 2 milímetros. Es un resorte de 2 milímetros de espesor en el alambrón. ¿Ok? Ok. Tú fabricas Mencionó que era aproximadamente. más menos 0,5, ¿verdad? Sí, sí, Ok, la longitud. Ajá. ok, perfecto. ¿Sale? Ujú. Este. No te doy la tolerancia del diámetro del alambrón, porque bueno, ese no lo fabricas tú, ya te llega. Tu Prefabricado. materia prima, sí, ese lo Ujú. fabrica alguien más, tú no me lo recibes, ¿ok? Digamos, tú fabricas 10,000 piezas cada vez que corres este número de parte. Mm, ¿Qué será? Tienes 2 órdenes a la semana, 8 al mes, ¿ok? Entonces, digamos que estás teniendo un problema durante tu proceso de fabricación en una de estas características. Vamos a suponer otra vez la misma, la longitud, el LC, ¿vale? Entonces, Ujú. por la razón que quieras, tu proceso de fabricación está fallando ahí en L0, y como parte de tu actividad de ingeniería de calidad,
tienes que diseñar un método de selección, ¿ok? Ya sea que utilices a personal interno de tu compañía o que utilices a un tercero, ¿ok? Eh, a- a- Aplicando lo que comentas, que mencionas ahí de Core Tools, Ujú. si estamos seleccionando la pieza para L0, ¿qué sería mejor? Mejor en todo sentido, más simple, más barato, más sencillo de enseñar, ya sabes todo lo que aplica, ¿no? Eh, ¿Qué sería más fácil? ¿Un Gauge Go No Go o un Poka-Yoke? ¿Cuál de los dos y por qué? Los dos. ¿Por qué? El gauge, porque nos permite determinar cuántas piezas un muestreo en general y ver en dónde redundó la falla. Y el Poka-Yoke para saber si se respetó el procedimiento, si se hizo, pues bueno, como la filosofía Poka-Yoke, de una única manera la estandarización del proceso. A eso yo le podía agregar un control estadístico del proceso que va dentro de las normas de lo que es de Core Tools y también aplicarle pues también a lo que es al Poka-Yoke y a lo que es el Nova o el Gauge, un método de AMEF, del análisis de modo y efecto de Ujú, falla. ujú. Ujú. Ok. Eh, una idea general, ¿cómo sería tu Gauge Go No Go para una selección de este resorte? Acuérdate, 10,000 piezas cada orden de compra, Ajá. 20,000 a la semana, 80,000 al mes, y el cliente, pues como es característica crítica, necesita selección 100%. Ok, recuerdo que hay una fórmula específica para eso que nos da un margen de tolerancia, Sí. valores numéricos específicos. Ujú, perdón, ahí Ujú. eso es cuando sacas una muestra. Tu cliente está pidiendo que selecciones el 100%. Entonces, ¿cómo sería tu gauge? El 100 ¿Cómo lo seleccionas? Sí, sí, tienes que seleccionar todos. Ajá. No es opción decir, muestré. Sí, porque ibas a empezar a hablar de intervalos de confianza, ¿correcto? Sí, así es. Sí, no. El cliente no te acepta eso y te dice, necesito, Enrique, que selecciones 100% sí o sí. Entonces, como no es opcional sacar una muestra, Ujú. necesitas utilizar, El 100. sí, o sea, es el 100. ¿Qué utilizarías? ¿Un gauge, go no go, o un poka-yoke? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos? Pues un Poka-Yoke, porque ahí ¿Cómo simplificaría sería tu poka-yoke? diseñado en, pues sí, en únicamente una inspección visual sobre todos los resortes. Ujú, ¿cómo? O sea, descríbeme a grandes rasgos qué aparato utilizarías. O sea, porque al final pues, tienes un taller de maquinado y Así ellos es. hacen lo que tú les pidas casi, ¿no? Si Y te estamos los pides de buena determinando, manera. ajá, si estamos determinando lo que es la flexión que va a tener nuestro resorte, únicamente especificarlo a esa maquinaria, a ese indumentario. Ok, Ujú. ok, muy bien. Entonces, en tu caso, tú dices que sería un poka-yoke, ¿correcto? Así es. Gracias. Eh, mm, ya nos queda, ok, mira, dos preguntas más y terminamos, ¿va? Ok. Eh, has trabajado, has leído, has estudiado respecto a pruebas de fatiga en aceros? Sí. Sí. Hay una regla que no es formal, pero es muy socorrida, eh, que relaciona la resistencia a la fatiga con propiedades mecánicas. ¿Sabes cuál es? Resistencia a la fatiga con las propiedades mecánicas. Ujú. Con alguna de las, no con todas, con una de las propiedades mecánicas. ¿Sabes cuál es? No. ¿No? Ok. Habitualmente se dice que el acero, la resistencia a la fatiga para un acero es entre 0,4 y 0,5 del tensor. ¿Ok? Ok. Ok, entonces esa línea que en esta gráfica dice que es del 50, pues está representada por esta línea azul más oscura, la que está casi a 45 grados, ¿va? Ujú. Digo, perdón que esté ahí en PCI, no encontré el gráfico en métrico, pero pues ya ves que es casi lo mismo. Así es. Ahí menciona, bueno, la línea del 50%, digamos que es la ideal, y ahí menciona tres condiciones de superficie. Ahí menciona una probeta que está en fatiga, con 100% reversible, esto es un R menos, igual a -1. Una probeta pulida, Ujú. y tiene aquí sería esta curva. Después viene una probeta que tiene una muesca, digo, exagerando, algo similar a la muesca que haces cuando haces un ensayo Sharpie, ¿lo recuerdas? Sí, el ensayo Sharpie, sí. Ok. Bueno, entonces imagínate una muesca en tu prueba
De resorte. de resorte. Ajá. Y Ujú. aquí por último tienes una muestra que tiene corrosión, sin entrar en detalles de qué tipo de corrosión. Imagínate que simplemente es corrosión uniforme únicamente en la superficie de tu muestra. ¿Ok? Ujú. Entonces, como podrías esperar, pues la que tiene menos resistencia a la fatiga pues es la muestra corroída, seguida por la muestra que tiene una muesca y seguida por la muestra que tiene un pulido eh, a detalle, ¿no? Agarra cualquiera de los tres y explícame por qué o con qué crees tú que explicaría el comportamiento. ¿Qué explicaría? Ajá. Ok, pues bueno, pues todo, si nos vamos desde el aspecto, es un análisis estructural y microestructural. Obviamente, como sabemos, si nuestro resorte se encuentra con aspectos de corrosión, va a tender por precipitar a algún análisis de falla mecánica. El segundo que mencionó que era, no lo veo. Es pulido con una Ajá, muesca tipo ok, Sharpie y ajá, Corroy. Ajá. ok. Con el ensayo del tipo Sharpie, lo que tengo entendido es ese ensayo está diseñado para calcular la energía que soporta, pues bueno, cualquier material. En este caso sería específicamente a lo que es nuestro resorte. Ajá. Entonces, pues ahí se puede apreciar que está debajo de nuestros estándares y ya viene lo que es la probeta pulida, que obviamente vamos a agarrar lo que es pues de condiciones originales de nuestra probeta, ya no estamos haciendo ningún ensayo o método destructivo sobre ese mismo y pues bueno, el del 50% que era el que se representaba ideal. Ajá. Uh Muy -huh. bien, muy bien. Do you mind if we switch to English? Yes, Do you mind or do you not mind? yes, mind. Okay, okay, that's good. Just general questions, no more technical discussions. Uh -huh. Okay, so let's think. How old are you, sir? Excuse me. How old are you? 22 years old. Okay, understood. Yeah. Let's assume you are accepted in this position. So this would mean that you would get an entry level job Mm -hmm. on a company that is mostly run by male employees, both salaried employees and operator level. The average, how would you call it? The average age of the people working here is maybe 40 years old. And of course, the company has some anti-discrimination policies against, because you're young or because you're whatever, Uh -huh. there should be some modicum of good manners within the workplace. Yeah. So there should be, there are, how to say, ways in place for you not to be discriminated because you are young or because you are male or not male or whatever. So, considering that this company is not located in Michoacan, of course, so see, that would make you not a foreigner, but somebody from a different city. You are younger, and you are also you will be filling the position for a company that currently does not have a metallurgical engineer. How do you expect people to receive you in there? And in case there is some problem in case there is some issue that arises with one of your colleagues, how would that make you feel? For me, I think that it could be a really, I don't know, extreme, something extreme, because I would like to get a new opportunity in the enterprise. But if I don't have the manners, if I don't have the knowledge, if I don't have the technical aspects, I think that it could be a really difficult. But I think that everything is possible if in the enterprise, if people are disposing to me to give me an opportunity. I think that it could be really good because I got the potential and just I need one opportunity, one case. Just give me and yeah, just that. Okay, understood.
Eh, es todo, Enrique. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Vamos a seguirnos con Mauricio para de alguna manera recuperar un poquito el tiempo que se perdió con los asuntos de conexión. Entonces podemos seguirnos con Mauricio y al final dejamos las preguntas. ¿No tienen problema por eso? No, no hay ningún problema, ingeniero. De hecho, es lo que se tenía previsto, las preguntas Estupendo. al final de las entrevistas. Va. Gracias. Gracias a ti. ¿Ya estás ahí, Mauricio? Aquí estoy, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Va. Pues lo mismo. ¿Todo bien entonces? Sí, adelante. Perfecto. Vuelta a lo mismo. Me pediste la descripción de puesta en su momento. Se te compartió. Ahí incluía el nombre de la empresa. ¿Qué sabes de la empresa? ¿Qué encontraste? ¿Qué investigaste? Bueno, partiendo de lo más general, Ujú, pues está Barnes Group, que es una empresa estadounidense con varias plantas alrededor del mundo, que se dedica en dos variantes muy grandes, que es la industria aeroespacial y la otra ujú, parte, la industria de manufactura. Dentro de la parte de la industria de manufactura, pues podemos encontrar a la empresa a la que estamos aplicando, que es Associated Springs. Ok. Ah, ¿Sabes dónde está Associated Spring? Sí, los headquarters, la sede en México o en general las diferentes locaciones donde podemos encontrarla. Pues lo que encuentres. ¿Qué encontraste? Cuéntame. Pues los headquarters están en Bristol, Connecticut. Ujú, Aquí en México, la empresa se ubica en Ciudad de México ujú, y tienen plantas en diferentes partes del mundo, como es Brasil, ujú, México, Estados Unidos, ujú. y varias en Asia, disculpe también. Sí, ok, muy bien. Muy bien. Ok. ¿Alguna razón para tu interés en este tipo de compañía? Cuando investigué un poco de Barnes Group, encontré una filosofía de trabajo de ellos en la Ujú, cual siempre apuestan a la mejora continua, un poco de lean manufacturing para lograr llevar siempre su nivel un poco más alto. Particularmente conmigo, mi interés radica en que mi perfil se prepara o está orientado para trabajar con lo que es la industria inteligente y ok, concretamente yo me gusta orientarla y quiero intentar orientarla hacia el control de calidad. ok. Entonces, yo encontraba en esa idea de la mejora continua, de la globalización que Barnes presenta, una oportunidad para yo volver un elemento valioso en el momento que tengamos que hacer esa transición en general todas las industrias a un modelo de industria inteligente. Y creo que Lean Manufacturing, que es lo que ellos manejan, encaja perfectamente en el cuadro de industria inteligente, que es como lo que a mí más me gusta. Va, interesante. Eh, ¿Encontraste algo del proceso de fabricación de un resorte? ¿Ya tienes una idea de cómo se fabrica un resorte? Al final, pues es lo que Concretamente, hacemos, ¿no? disculpe. Al final, pues es lo que hacemos aquí, ¿no? Resortes. Sí, claro. Sí, concretamente los resortes planos como los que realizamos hace rato, no, pero pues en general el proceso de un resorte para diferentes partes o procesos, pues parte del material, hay que conformarlo, después hay que aplicar diferentes tratamientos térmicos para lograr propiedades y evitar algunos problemas después, y después se hace la revisión, la metrología del producto y procede a seguir con el proceso. ¿Cuál proceso? En todo caso, aquí tendría que ser llevarlo al cliente o entregarlo al cliente Ah, con el bueno, que estamos ya trabajando. la parte de supply chain también. Sí, Ok, no, sí, yo me refería exclusivamente al proceso de fabricación. De hecho, te saltaste ahí algunos, pues más de una etapa. Eh, Efectivamente hay un enrollado, que el nombre indica que hace, ¿no? Metes el alambrón y le das forma, ¿no? Eh, Después de eso lleva recocidos para revenido de esfuerzos. Después de eso lleva una, uno de los procesos más importantes para un resorte de compresión, sobre todo automotriz y ya no se diga aeroespacial. Es un proceso en español, tiene el espantoso nombre de granallado, en inglés le dicen shot pinning. ¿No encontraste nada de ese proceso? sí, se utiliza, de lo que he encontrado, se utiliza
en el proceso de fabricación de resortes Ujú. para poder descartar las tensiones internas y que después lleguen a falla los resortes. Ok, entonces, descartar tensiones internas. Entonces, ¿tú qué dirías? Ahí serían dos opciones, ¿no? ¿El resorte está en tensión y pasa a compresión? ¿O viceversa? ¿Está en compresión y pasa a tensión? ¿Qué crees que ocurre en el material? El resorte estaría en, ajá, en tensión y pasa a compresión, ¿Por qué? porque en el momento, hablamos del graneado todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, tú estás diciendo que se utiliza para relevar esfuerzos dentro del material. Entonces, luego me dices que antes del proceso de shot pinning o granallado, el resorte o el material, pues, el alambre, está en tensión y después del granallado, que bueno, para la audiencia, el granallado literal es granalla metálica, pelotitas metálicas que se avientan a gran velocidad en los resortes. Este. Ok, entonces tú dices que el material está en tensión, se granalla y termina en compresión y lo mencionas ahí ¿qué crees que le ocurre al material? ¿Por qué hay un cambio? ¿Qué pasó Bueno, ahí? nos sometemos a una tensión que es la de la munición contra el material Ujú. y a partir de eso se tendría que, pues, el tratamiento mecánico para liberar las tensiones y la parte también importante es descartar los que no estén bien fabricados, fallan y podemos descartar esa parte del producto que no nos va a servir. Ok, muy bien. Vámonos ya a situaciones más específicas. Vamos a ver, ¿qué pregunta te podemos hacer? Mm, ¿Cómo andas en microestructuras? No necesito que interpretes nada, nada más. Si sabes ver una microestructura, sabes todo este asunto de la parte metalúrgica. Digo, obviamente, yo entiendo que como mecatrónico no cuentas con toda la preparación que un metalúrgico, pero hablando en general, ¿te sientes confiado en ese sentido o no mucho realmente? No sería apto para interpretar la micrografía, pero tengo la idea, manejo un poco el concepto de las diferentes microestructuras y un poco de las cuales podemos obtener de diferentes tratamientos. Va, con eso, ya con eso me sé. Ok, entonces, en rasgos muy generales, obviamente, tengo ahí un diagrama. Si piensas que está un poco pedorro, yo estoy de acuerdo contigo, es algo muy simplificado, ¿va? Como mencionas, el alambrón pasa por tres procesos. El alambrón o el alambre que se utiliza como materia prima para fabricar resortes, durante su proceso de fabricación pasa por tres grandes etapas. El wire drawing o ¿cómo se llama? El trefilado, si sabemos que es el trefilado, la reducción de diámetro de un alambre. Después pasa por un temple y posteriormente, para terminar, pasa por un revenido en aceite en este caso. De hecho, si tú buscas en internet oil temper wire, viene ese dato. Eh, de acuerdo, dado que el proceso de fabricación del alambre es tal como te lo escribí, primero el trefilado, después el temple, después el revenido, ¿en qué orden irían las microestructuras que vienen abajo? ¿Cuál sería la microestructura que yo observaría en una muestra del alambre únicamente después del trefilado? ¿Qué número sería? ¿Uno, dos o tres? Sería la 2, ¿Por qué? porque después de hacer el trefilado, la microestructura va a tender a, primero a estirarse, que es lo Ujú. que podemos observar en la 2, Ok, y también los granos, pues justamente se alargan. ok, muy bien. De hecho, es correcto tu comentario. Bien, entonces el número 2 corresponde al trefilado, ¿cierto? Bien. Posterior al trefilado viene un temple. ¿Cuál sería la microestructura de temple? Sería martensítica. Ajá, ¿cuál de Sería las dos esa. es? Y bueno, no sabría decirle, no, en micrografía no puedo identificar bien una martensita. Ok. Vamos a continuar la discusión para una vez que la terminemos, tal vez ya te caiga el 20 y tú mismo te contestes tu pregunta, ¿va? Entonces tengo un temple y posteriormente hay un revenido. ¿Para qué hago el revenido? Bueno, antes,
Martensita, ¿qué forma tiene la martensita? No en el microscopio, bueno, sí en el microscopio, pero la literatura, los textos, ¿cómo dicen que tiene la estructura de la martensita? ¿Cómo la identificamos? ¿Nunca has leído? No, no sabría decirle. Ok, te comento la martensita habitualmente, porque ya ves que a veces sí y a veces no. La martensita se presenta en forma de plumas o de agujas, eh, por la misma condición estructural. Es un microconstituyente de muy alta resistencia, pero muy frágil, que me imagino que eso sí es algo que sabías, ¿no? Es Sí, muy duro, pero es frágil. Por lo mismo, la aguja funciona como un concentrador de esfuerzos. Ok. Posteriormente viene un temple. En el temple lo que voy a hacer va a ser reducir ese porcentaje de martensita en el proceso anterior, porque bueno, un temple, como estoy metiéndole un golpe de enfriamiento, pues voy a generar mucha martensita. Necesito tener una microestructura que me permita procesar mi material de manera posterior. Y si tengo un material que es muy resistente, pero muy frágil, obviamente en cuanto lo empiece a enrollar, se va a romper, ¿correcto? así es. Sale, ya te dije. ¿Cuál sería la microestructura de temple y la de revenido? La revenido tendría que ser la uno porque Ajá, vamos a, por decirlo así, unificar o hacer más homogénea la microestructura. ajá. Hola, hola, Mauricio. 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 Disculpe, estaba en muting. Sí, Ah, te, te, ¿Qué te cosa? dio Bueno, pena. entonces, le había comentado que en todo caso, entonces, la microestructura uno sería la de revenido, porque vamos a homogenizar un poco los granos, vamos Ujú. a perder un poco de dureza, pero también tenemos más, ¿cómo decirlo? Resistencia y elasticidad en el material. Entonces, la uno sería la del revenido y la 3 en todo caso sería la del templado. Ok, es correcto. Vale. Eh, no, esto ya lo contestaste bien. Entonces, vámonos a algo más complicado. Eh, el mismo diagrama que mostrábamos hace ratito. Tienes un resorte, tú eres responsable por la fabricación de este resorte, ¿ok? Por la razón que quieras, tu cliente te pide que a este resorte, en, ya sea arriba o abajo, le pongas una tapa, imagínate un gorrito de plástico. Una sección del plástico va a entrar en el resorte y aquí va a tener una tapa plástica. ¿Ubicas el material el Nylamine? Un plástico blanco que se utiliza para muchas aplicaciones industriales. No sé si lo hayas visto o escuchado. Es un plástico Desconozco. muy duro. Bueno, imagínate que literal le pones una tapa de plástico a uno de los extremos del resorte, ¿va? El cliente, como parte de su dibujo, te dice, bueno, necesito que me cumplas todas estas características geométricas del resorte y además necesito que le pongas un gorrito de plástico, una tapa de plástico a todos los resortes, ¿ok? Muy bien. ¿Nos queda claro? Vamos a suponer que otra vez tú tienes órdenes de producción de 10,000 piezas. Cada orden de producción, tienes 2 órdenes de producción a la semana. Y el cliente te dice, ¿sabes qué? Este resorte es un resorte de válvula. Esto es el que va dentro del motor, el que se mueve cuando suben y bajan los pistones. ¿Más o menos ubicas de qué sección del coche te estoy hablando? Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, pues, supongo que has visto que todos llevan un gorrito de plástico y pues, no es opción decir que cumples con el 90%, ¿no? El cliente final necesita que todos los resortes, esto es el 100% de los resortes, lleguen con el gorrito, que lleguen con esa tapa. Entonces, tú como flamante ingeniero nuevo de calidad de laboratorio, eh, y aprovechando que además eres mecatrónico, te dicen, oye, diseña un something, diseña un algo, so we can guarantee that this spring has always this plastic cover on top of the spring. So from your experience or from the information that I have already shared with you,
what would be best? Can we, fabricate a go-no-go gauge, or would it be better to use a Poka-yoke? Which one do you think would be best and why? Actually, I couldn't be able to answer in those terms because I am not familiar with the terms. But another solution that I can give it would be introduction of maybe in the part that quality control. Maybe I could guarantee that with the PSW, that part submission warranty, that if I'm working with someone that is in the vehicle sector, it will be added in the PPAP, PPAP. PPAP. So I think that that would be my guarantee for the client, since I am not familiar with the terms we were talking about just a minute ago, but that might be like my warranty for the client. Okay. I can tell you right now that the client wouldn't accept it, but I would carry you to the drawing board again. You need to think maybe a bit more in depth, because that if your guarantee that no bad springs will arrive at the customer is a document, which is that does not protect me as an end user from a bad part, but it's okay. Maybe, as you just said, you are not really familiar with how it works, but now you know what you're missing. Maybe you should start thinking about learning a bit about that. And checking your resume, I'm seeing courses and certifications. You said you had hot rolling and plate rolling fundamentals. That's right. You took it very recently, this year actually. So very general question regarding hot rolling process. In which portion of the hot process the final microstructure of the steel is set? It would be depending on what process we are leading. I think it would be. I can't remember very well, to be honest. Yeah, to be so you don't get confused with other processes. Let's my point of view is hot roll starts with the walking beam furnace and ends in the run out table. Between all the processes enveloped by those two limits, which part of the process defines the, generally speaking, the final microstructure of the steel? I think I wouldn't feel secure to answer that in this moment, to be honest. Okay, no. I mean, your honesty is appreciated. The correct answer would be the run-out table. The run-out table is where you may remember, after you reduce the thickness of the strip, you lower the temperature with water curtains on a very, very long table. The material is running at a very high speed, and you cool it, and then you set the final microstructure, or at least the final micro constituents, and it's okay. I think it's from a personal standpoint, I think that it's a bit risky to put a certificate or a course that was taken this year and you are not able to, answer simple questions. Be mindful of that. I'm not saying that it's wrong, but if I ask you something about something you took 3 months ago and you don't remember, that's a bit concerning. I get it. Yeah, it's okay. Just something to think about. Okay. Thank you. And that's it. Thank you for your time, Mauricio. Have a good one. Thank you. Have a good day. Cheers. Bye bye. Muy bien. Me gustaría hacer esta presentación un poquito más dinámica. Entonces, bueno, primero, gracias Enrique, gracias a Mauricio por
pues prestarse a esta actividad. Entiendo que a veces no es tan fácil, pues exponerse, ponerse en manos de toda la audiencia para pues despepitar ahí lo que encontremos, ¿no? Es un poquito complicado sentir esa sensación de vulnerabilidad. Vamos a empezar con la entrevista de Enrique. Quisiera ver dentro de la audiencia a alguien que haya detectado áreas de oportunidad, una o dos áreas de oportunidad en la actividad, en la entrevista con Enrique. Para que, bueno, al final esto se trata de aprender, Enrique también va a aprender algo de esto. Si nadie pregunta, voy a agarrar a alguien de la audiencia al azar, así que les recomiendo hacer sus preguntas. Yo tengo una, ingeniero. A ver, Dana, dime. Enrique al inicio de la presentación empezó a revelar como muchos datos de los negocios que se llevaban a cabo en la empresa y así. ¿Eso no es muy arriesgado contemplando que hay avisos de privacidad? Ok, Enrique, te pregunto, ¿te hicieron firmar un NDA? No, ingeniero. Entonces no, Dana. Un NDA es un Non-Disclosure Agreement, esto es que te amarran las manos durante cierto número de años para no andar hablando de cosas que, como mencionas, tal vez sean confidenciales. Pero bueno, Enrique ya nos confirmó que no está vinculado a eso. Ajá, Sí, pero Enrique. me hicieron firmar una carta petición, me acuerdo que hasta así era el título, Ajá. en el cual yo no podía revelar esa información con los departamentos internos. No podía. Eso sí, eso sí, ya. Con los departamentos internos, y si lo compartía externamente, no podía dar análisis productivos, etcétera, Claro, todas esas cosas. Ya cosas bien específicas. O sea, mientras sean generalidades, no hay Así, bronca, ¿no? ajá, exactamente. Ok. ¿Cómo ves, Dana? ¿Te convence esa respuesta? Sí, mientras él esté seguro de lo que firmó, pues supongo que sí. Órale, pues. Gracias por la pregunta, Dana. Gracias. Más preguntas a la audiencia. De hecho, hay un individuo que les dije que les iba a hacer preguntas y prefirió huir. Entonces, no sean de esos. Pregunten, no pasa nada. Al final, la posición en la que estuvo Enrique hoy, de estar recibiendo preguntas, etcétera, es la que creo yo eventualmente van a estar todos ustedes. Entonces, ningún entrevistador los va a agarrar de la manita, ¿ok? El entrevistador tiene 10, 15 minutos, tiene media hora para hacer sus preguntas y depende de lo que ustedes contesten, pues va a decidir si son la persona adecuada o no, independientemente del promedio, de la preparación, de que yo estuve en el capítulo, etcétera. Eso no le importa a quien te entreviste. Desafortunadamente, las entrevistas pues son básicamente eso, son de primera impresión. Y si ahorita no resuelven sus dudas, creo que sería peor tener una duda cuando tengan una vacante el día de mañana, les hagan una pregunta o tengan una duda y pues obviamente el reclutador no te va a contestar tus dudas. Entonces, de esto se trata ese ejercicio, pregunten. ¿Alguien ¿Qué más? tal, ingeniero? Buenas tardes. Hola, Narciso, dime. Bueno, de ahorita la entrevista que le realizó aquí a mi compañero Enrique, Ajá, yo nada más he tenido también experiencia profesional ajá, de 6 meses como residente, actualmente todavía me encuentro estudiando, ajá. pero luego he platicado con algunos compañeros donde ellos me han hecho comentarios que Ujú. las entrevistas van por filtros, donde primero pues tienes la oportunidad de dialogar y te cuestiona una persona de recursos humanos y finalmente llegas a una etapa donde digamos es una entrevista ya directamente con el que va a ser tu jefe. El tipo de entrevista que usted le realizó aquí a mi compañero al tener ya preguntas más técnicas de los procesos son las que comúnmente podríamos encontrar ya con la persona que está requiriendo el personal, o es una entrevista, digamos, en general que te aplica una persona de recursos humanos. Pues en mi experiencia pueden ser las dos. La realidad y algo qué bueno que toques este tema, Narciso, y esto va para toda la audiencia. Una entrevista de trabajo no tiene un guión.
Y eso es algo que me preguntaban, incluso sus compañeros que nos hicieron el favor de participar, nos preguntan, bueno, ¿y como en qué orden van las preguntas? ¿O qué me vas a preguntar? No hay un guión. Como bien comenta Narciso, en muchas ocasiones es una cuestión de filtros. Primero pasas por RH, incluso para algunas posiciones pasas primero por un headhunter que es externo a la compañía, después pasas por RH y después por el que potencialmente sería tu jefe inmediato. Concuerdo con Narciso. Lo que discutimos hoy, la entrevista de ahorita estuvo considerablemente más enfocada a la parte técnica. Esta sería una segunda entrevista. Pero bueno, no soy de RH, aun cuando he entrevistado gente para algunas posiciones. eh, el DRH te va a preguntar por tu historia laboral, te va a preguntar un poquito de lo que pones ahí como habilidades, que es algo de lo que platicábamos el día de ayer, para los que estuvieron en el curso. Entonces, sí, Narciso, es algo que ocurre, yo creo, y esto es algo crítico y bien importante que mencionábamos ayer, hagan la tarea. ¿A qué me refiero con esto? Investiguen a la empresa, investiguen el proceso, investiguen qué fabrican. Por ejemplo, un área de oportunidad para ti, Enrique, jamás me pediste ni la descripción del puesto ni la empresa. Entonces, de inicio, si yo abro una convocatoria para un puesto y no me preguntas, yo creo que ni siquiera te daría el chance de una entrevista. Entonces, sí toma eso mucho en cuenta. Necesitas ser más curioso. Una entrevista siempre es a dos vías. Así como yo te pregunto, tú pregúntame a mí. Perfecto. Gracias. ¿Respondí tu duda, Narciso? Sí, ingeniero, muchas gracias. Más que nada Gracias. lo comentaba porque por la parte que le acaba de comentar a mi compañero de que un compañero en una ocasión se enfrentó a lo mismo, le preguntaron que a qué puesto estaba aplicando y pues se quedó así como que no sabía muy bien y le dieron las gracias y se fue. Pues es que si no te interesa mi empresa, ¿por qué me voy a interesar yo en ti? Sí, por eso lo comentaba, porque decía, bueno, a lo mejor una persona que no conoce mucho del proceso, en el caso, digamos, como yo como ingeniero que me estoy postulando y me está preguntando una persona que también la labor de ella no es tanto, digamos, meterse al proceso, pero si Ujú. ya después la persona que está solicitando al ingeniero me pregunta y ve que a lo mejor yo carezco de esos conocimientos, pues, ¿qué impresión estoy dando, verdad? Claro, estás aplicando una vacante para la cual pues no llenas el perfil, ¿no? Sí. Pero sí, la respuesta sí me sirve, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti. Rodolfo, dime. Sí, sí, ingeniero. Iba un poco mi pregunta a lo que estuvo diciendo de la entrevista. La pregunta era, más o menos, ¿qué tanto es o se puede dar el, el toma y da? O sea, de que no solamente el entrevistador pregunte, sino que uno también tenga la oportunidad de preguntar cosas cuando el tiempo es limitado. Pues ahí depende también de cómo manejes tus tiempos. O sea, yo soy de la idea de que tú debes de llegar a una entrevista ya con preguntas, ¿sabes? Eh, ¿Qué fabrican? ¿De qué vas a ser responsable? Sí, porque tristemente en muchos casos lo primero que preguntan es ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto tengo de vacaciones? Etcétera. ¿Es tiempo completo? ¿Rolo turnos? ¿Me pagan tiempo extra? Todavía ni siquiera se preocupan de qué van a hacer, pero ya están preguntando cuánto dinero les van a dar. Entonces, o sea, no que eso no sea importante, pues, pero eso no debe ser la primera pregunta. Tu chamba, otra vez, haz la tarea. Trae preguntas. Oye, tengo dudas. ¿Es una posición sindicalizada o es una posición asalariada? Eh, ¿De qué voy a ser responsable? ¿Voy a tener gente a cargo? ¿Se necesitan conocimientos que ahorita pues no estoy muy bien o no los tengo y necesito prepararme antes de? Eh, no dudo que haya entrevistas en las cuales no haya mucha oportunidad de preguntar, pero a título personal, si voy a entrevista a una empresa que no me quiere platicar nada, yo no aplico a esa empresa. O bueno, tomo la entrevista, pero no sigo el proceso. Y eso es algo que ustedes también deben de sentirse en confianza de hacer. Si la empresa no te convence, simplemente no sigas el proceso. Si la empresa no te quiere contestar algo que es relevante para tu posición, o si no existe tu posición, o si no saben decirte
quién es tu jefe, qué vas a hacer, cuál es la descripción de tu puesto. Si no te saben explicar nada de eso, ¿por qué voy a aplicar a una empresa así? No es como si fuera la única en el país. Hay 1.500 empresas del ramo automotriz, unas 70 del ramo aeronáutico, aeroespacial, perdón. Entonces, ¿por qué voy a quedarme con una que no me quiere dar información? Eso es lo que yo haría. Eh, gracias por tu pregunta, Rodolfo. Julio, ¿tiene otra pregunta? Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Primero que Gracias a nada, ti. pues, agradecerle que, bueno, este segundo día del curso con la simulación de entrevistas, es mi primera vez en una simulación y me gustó bastante. Y mi pregunta va dirigida más que nada, o bueno, yo lo noté así, mencionó que normalmente no hay como un guión en las entrevistas, pero Correcto. en la entrevista de Mauricio noté como que le brindaba al preguntarle mucha información y tal vez esa información que no iba con relación a su pregunta. Ujú. ¿Es como una habilidad que usted hace en sus entrevistas o es algo común que hace un entrevistador para ver si el entrevistado tiene la capacidad de seleccionar la información que le puede dar o le puede ayudar para responder la pregunta y descartar la que no? ¿O simplemente fue como su forma de preguntar? Pues la respuesta es hice las dos cosas. Ahí, Julio, es pon atención a lo que te estoy preguntando y limítate a responder lo que te pregunté. Vamos a poner un ejemplo. Con la entrevista de Mauricio que estás tomando ahorita, el último ejercicio que le dimos del resorte, que tenía que tener ahí una tapa, y le preguntaba yo a Mauricio, bueno, qué sería mejor y por qué, ¿no? Un gauge, go no go o un pokayoke. Mauricio decía, bueno, la neta es que no sé qué es eso. Pero me dice, bueno, dentro del pipa, etcétera, y ahí lo garantizo. Bueno, hay que evitar dar la impresión de mentiras. No estoy diciendo que Mauricio haya mentido durante la entrevista. Si no saben algo, díganlo, ¿ok? ¿Sabes qué? La neta no sé de qué me estás hablando. Eso a lo mejor les puede poner en una posición en las que digan, bueno, si no sabes de qué te estoy hablando, ¿por qué te estoy entrevistando? Y volvemos a lo que decíamos hace rato. Hagan la tarea, investiguen a la empresa, investiguen qué fabrica, investiguen qué haga. Eh, sí, Julio, ese es tiendo a hacer, tiendo a hacer preguntas largas para ver si la persona está poniendo atención adentro de todo eso que dije, cuál es la pregunta. No todos van a hacer Sí, lo mismo, seguramente, pero sí tienes que poner atención a qué te estoy diciendo. sí, es que lo llegué a notar más que nada en Ujú. ese ejemplo, por Sí. el hecho de que le mencionó en qué parte del coche, o si sabía en qué parte iban los resortes, que si conocía el plástico, cómo se llama, le Ujú, mencionó el ujú. nombre, le dijo que era muy resistente, muy duro, y al final terminó preguntando sobre cuál era mejor y por qué. Entonces vi que le dio Exactamente, bastante información que era que no irrelevante. iba relacionada a la pregunta. Sí, correcto. O sea, te llené de basura la mente y al final te pregunté, te dije, 5 pasajeros suben y 10 bajan, ¿cómo se llama el chofer, no? Ajá. Eso hice. Sí. Sí, no, digo, es estúpido, pero sí, sí lo hice a propósito. Y eso es solamente para ver si la persona está poniendo atención a lo que es relevante de la conversación. Tú lo puedes ver con compañeros en la escuela que anotan absolutamente todo lo que dice el profesor, pero no saben hacer ni un resumen. Ese tipo de habilidades de resumir, de entender de toda una retahíla de cosas que te dicen qué es relevante y qué no, es una habilidad muy importante en la industria. Necesitas aprender a resumir y aprender a entender qué de todo lo que te dicen sí es importante y qué no. Pues obviamente no podemos memorizar todo, no podemos tener toda la mano. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Este, vamos a escuchar a Mauricio. Ya escuchamos a Enrique ahorita que nos platicó un poquito de cómo se sintió, de puntos de vista. Mauricio, ¿qué tienes que decir? Sobre todo, entiendo que ahorita es complicado porque, bueno, eres mecatrónico, a diferencia de la mayor parte de la audiencia aquí. ¿Cómo te sentiste? Pues bien, la verdad me sentí cómodo pues con cómo se desenvolvió la entrevista. Ujú, Me da un poco más de pendiente tener que yo como llevar, ¿cómo explicarlo? Justo por la parte de que mi perfil no encaja como el de mi compañero, ujú, me preocupaba ver si yo podía llegar
llevar la conversación por otro lado en el cual yo pudiera estar como más cómodo. Ujú. Creo que la verdad al final no dependía de mí, dependía del entrevistador, creo que es lógico, pero más o menos pude sentirme bien y más bien sentí un poco mucho de estrés en el momento en el que empecé ya a quedarme como corto de perfil, pero pues al final Ujú. salió y creo que fue una experiencia buena. Ok. De hecho, sí, sí fue notorio. Y justo lo que comenta Julio lo hice a propósito para estresarte más. Al final, ¿te has fijado que muchas de las vacantes dicen aprender a trabajar bajo presión? Sí, Imagínate que con esa presión te truenas. Presión entre comillas, ¿eh? O sea, porque la neta es que no te estoy presionando. eh, Todavía ni siquiera soy tu jefe. Y más aún suponiendo que esto, sabiendo que esto no es real, pues es una simulación. Entonces, si no aguantas una presión de preguntas tranquilas, imagínate cuando hay un problema y la gente en línea te esté gritando, no vas a aguantar. Entonces, de nada me sirve un ingeniero que se vaya al baño a llorar, ¿no? sí, claro. Gracias, Mauricio. Qué bueno que te gustó la actividad. Más preguntas, digo, estamos un poquito cortos de tiempo. Aprovechen. Sí, por favor, compañeros, ¿alguien más tiene preguntas? Adelante. Yo, por ejemplo, ahorita que en ambas entrevistas se hizo la práctica del idioma de inglés. Ujú. Por ejemplo, ahí en una entrevista, ¿qué tanta importancia o qué enfoque le ponen digamos, al flujo del idioma inglés? Pues más bien depende a qué empresa estés aplicando, ¿no? Si la Ujú. empresa es transnacional, si vas a tener contacto con clientes, con proveedores, con gente dentro de tu misma compañía que no son mexicanos, pues es esencial. Ok. No, no. Tomar en cuenta desde hace ya unos 10, 15 años, el inglés ya no es un extra, es un requerimiento. Sí. Y Ok. como bien comentas, por ejemplo, algo que hice con Mauricio, de un momento para otro cambié el idioma y eso es algo que vas a poder experimentar. Imagínate que estás tú en la línea con tu jefe que es mexicano y con el jefe de tu jefe, que en el caso específico, bueno, les soy honesto, esta vacante yo la ocupé hace 11 años. El jefe de mi jefe era nigeriano, entonces hablaba inglés de una manera particular. Entonces, imagínate, Boris, si no tengo esa facilidad de cambiar de idioma en un momento a otro y estoy en la línea, ¿cómo me voy a ver yo como responsable del laboratorio de calidad si necesito usar ahí a mi jefe de traductor? Sí, sí, ya, me imagino. Ujú. Ok. Entonces, así están las cosas. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Yo tengo una pregunta más, ingeniero. Sí, dale, Julio. En su experiencia sí, en su experiencia, ¿alguna vez le ha tocado alguna entrevista o hacer una entrevista de su parte, aparte de esta simulación, que sea así visual, con imágenes o alguna exposición mientras está preguntando? Sí, de hecho, eh, en 2013 estábamos buscando un metalúrgico adicional cuando estaba yo en Nissan. Empezó a haber mucha chamba, ya no me daba abasto. Me pidió mi jefe que hiciéramos. De hecho, en aquella ocasión voy a dar yo una conferencia a la UNAM, que es donde yo soy egresado. Y les comenté, oigan, chavos, se va a abrir una vacante en Nissan, pues, estén ahí atentos, ¿no? Solo hay una, es para una posición así y así y así, la ubicación es así y así y así, pues pongan atención ahí al sitio corporativo de Nissan y vayan, ¿no? Y en este caso, mi jefe hizo un examen que casi no tenía que ver con metalurgia, era más de pensamiento crítico y de razonamiento lógico matemático. Entonces puede ser muy visual, puede no serlo. A mí, por ejemplo, cuando yo ingresé a Nissan, mi entrevista fue en japonés con un japonés y además fue en inglés con un gringo de la oficina de allá de Farmington Hills en Estados Unidos. Entonces, o sea, lo que quiero dejar aquí claro es que otra vez no hay un guión para las entrevistas, puede o no puede ocurrir y es nuestra responsabilidad prepararnos en la medida de lo posible
para la mayoría de las cosas que puedan cubrir, ¿no? Entonces usted nos diría que lo más recomendable es ir lo más preparado posible, igual adaptarse, pero nunca llegar a decir cosas que no conoces y Exacto, evitar los que son las exacto, mentiras. Sí exacto, adaptarse, pero evitar esos casos. claro. Digo, si yo te pregunto, oye, ¿qué porcentaje es el máximo de un acero? ¿Qué porcentaje de carbono máximo tiene el hierro antes de antes de pasar de acero a hierro? ¿O cuáles son los elementos salientes más comunes de un acero comercial? Y te inventas toda la tabla periódica, pues ya sé que me estás choreando y ya sé que no sabes. Pero si, por ejemplo, si tú me dices, no sé, un acero pues, siempre trae carbono, silicio, manganeso y trae de impurezas fósforo y azufre. Y ya todo lo demás, pues depende de qué acero sea, ¿no? Eh, si demuestras conocimiento general y no te metes tú solo en camisa de 11 varas en específicos, pues te evitas una mentira, ¿no? Y así de manera tan honesta y tan transparente como Mauricio contestó, oye, pues la neta no sé. Pues eso digan. Tal vez ese requerimiento la empresa espera que lo adquieras mientras trabajas o puede ser lo contrario, ¿no? Tal vez la empresa espera que ya lo sepas y pues en base a esa respuesta te puede decir, ¿sabes qué? Pues no eres el mejor candidato, pero también consideren para mí el peor de los casos sería que los aceptaran y ya estando en la posición, ya estando en planta, les empiecen a preguntar cosas de algo que dijeron que sabían y resultó que no era cierto. El daño a su reputación creo que sería peor, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero, por responder mi pregunta. Gracias a ti. ¿Alguien más? Digo, ya tenemos poquito tiempo. Yo tengo una última pregunta, ingeniero, perdón. Dale, Dana, dime. Sí, ninguno de los dos participantes le hizo preguntas al final. ¿Usted recomienda que como participantes o como entrevistados preguntemos siempre al final a algo que tenga pues que relación con el puesto o está bien que no hayan preguntado nada? Pues como comentábamos hace rato, Dana, la entrevista debe ser en dos sentidos. Si tú no me preguntas nada, a mí como entrevistador me preocuparía en dos cosas. Que no entendiste nada o que no te interesa nada. Y creo que ambas opciones dan una connotación negativa. Entonces, como les comentaba, ustedes desde que van a preparar su entrevista, desde que les llaman por teléfono y les dicen, te veo tal hora, tal día, en tal lugar, lleven sus preguntas. Todas esas preguntas que son relevantes a la posición que van a llevar, se las tienen que contestar ahí. Y como les dije, si la empresa no te quiere decir si vas a tener personal a cargo, cuáles van a ser tus responsabilidades, etcétera, 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 pues sí reflexionen si realmente esa es la empresa en la que se quieren quedar. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Seguros? Estamos por cerrar. Aceptamos una pregunta y es todo. ¿Ingeniero? Sí. Yo ¿Qué tengo una pasó? pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, son un poco de dos preguntas distintas. La primera tiene que ver en la parte en la que a veces se tiene el concepto de que en una entrevista te preguntan por el salario deseado. ¿Usted considera que vale la pena dar una cantidad fija, dar un intervalo, obviamente después de una investigación, ¿no? Pero ¿qué considera alguna estrategia para poder abordar esa pregunta sin dar alguna idea incorrecta? Ok. Vamos a tomar como ejemplo la vacante con la que trabajamos el día de hoy. Era una vacante en Ciudad de México, ¿correcto? Así es, Y tú estás viviendo en Morelia, ¿correcto? justamente. Ajá, ¿cuánto cuesta una renta en Ciudad de México? Desconozco. Ujú. Por definición te vas a tener que mudar, ¿correcto? Ujú. Ok, entonces, ¿cuánto es tu costo de vida mensual en Ciudad de México? Ok, desconozco. Ujú, está bien. Entonces, ahorita no sabes cuánto gastarías al mes entre renta, comida, transporte, etcétera. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si, por dar un número, tu costo de vida ya es de 8,000 pesos mensuales? ¿O no? Tu costo de vida es
Sí, de 8 y la vacante te paga solamente 10,000 pesos al mes. ¿Aceptarías? Yo creo que no, porque no me conviene. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de discutir salarios es hacer cuentas, ¿no? Para saber cuánto tienes que pedir. Entonces, ¿usted considera que para hacer como una investigación de eso hay que orientarlo más hacia adentro, como si uno mismo, en lugar de compararlo con los salarios de Es que otras son dos personas? cosas, Mauricio. Desafortunadamente, por el estado en el que vives, en Michoacán no hay mucha industria metalúrgica. Entonces, o bueno, incluso no sé si mecatrónica, honestamente no estoy tan familiarizado, pero vamos a suponer que te interesa el área automotriz. ¿Dónde está la automotriz más cercana? La planta automotriz más cercana, de ahí de dónde estás. Guanajuato. Sale, Sí, la- en Silao hay dos plantas. Entonces, por definición, te tienes que mudar, ¿correcto? sí. O sea, sí o sí. Y entonces ¿qué pasa otra vez si tu costo de vida es superior a lo que te ofrece la vacante? Pues no te conviene, ¿no? Sí, no, no es sostenible. Exactamente. O sea, vas a vivir de prestado quién sabe cuánto tiempo. Entonces, eh, está bien que la recomendación, bueno, lo que me ha funcionado a mí, es discutir en base a rangos de salario, pero el mínimo de tu rango siempre debe de ser superior al costo de vida mensual que vas a tener, porque digo, hay muchos compañeros que comentan ahí, ayer comentaba un compañero, no, pues es que me fui a Tiaza, y Enrique, que por ejemplo estuvo en Jalisco, que bueno, Enrique ya se fue a otro lado, ya supo lo que es vivir en otro lado, y ojalá que no sea el caso, pero ya supo que es, pues, andar preocupado por lana. eh, entonces, son muchas cosas, no es un problema unidimensional, tienes muchas cosas a considerar, porque tienes que mudar, tiene que haber mudanza, en una de esas, por ejemplo, Silao, el transporte público es pésimo, entonces, ¿qué pasa si para llegar a tu trabajo forzosamente necesitas un coche? O sea, es un problema que tienes que revisar desde muchos puntos de vista, no es nada más de, pues oye, mi compi gana 17 y ahí me están ofreciendo 21 y pues está súper chido. Oye, pero ¿y si tienes que pagar renta y el coche y el etcétera y la gasolina? Entonces, sí hay que hacer un análisis completo, porque de otra manera, en el peor de los casos, puedes aceptar, como dices, un salario que a lo mejor en papel se oye muy interesante, pero resulta que te sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ti. Este, ¿Todavía tenemos tiempo, Julio, o ya pelas? Mm, No, sería ya pues por cuestiones de tiempo tendríamos que terminar Ni la modo. sesión del día de hoy. Gracias, Julio. Ahí, en la medida de lo posible, si alguien tiene más preguntas y no se sintió cómodo compartiendo su duda en el foro, échenme un correo o mándenme un WhatsApp y no hay problema. Haré lo posible por ayudarlos. Muchas gracias, ingeniero. A ti. Para concluir, haremos proyección de su certificado, bueno, de su reconocimiento, perdón. Gracias. AIST México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Rodrigo Palomera Rodríguez por impartir el curso Mejora el atractivo laboral de tu CV en el capítulo estudiantil AIST-ITM, celebrado del día 27 y 28 de julio del año 2021. Firma el ingeniero Robert Freites, presidente del capítulo AIST México. De parte del capítulo AIST-ITM, damos las gracias a los asistentes por su atención y en especial agradecimiento al ingeniero Palomera y a nuestros dos participantes entrevistados por el tiempo invertido, esperando que todos tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, ojalá sigamos con otros proyectos. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge, seguimos en contacto. Que esté muy bien. Claro que sí, buena tarde. Bye. Hasta luego. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias, nos vemos, que estén bien. Gracias.